El fin previsto por Marx, explica Karl Lowitt, es la transposición del fin de los tiempos de la teología al campo de la filosofía de la historia. La fe en el más allá se seculariza para convertirse en la fe en el paraíso en la tierra. La lucha de clases, en tanto da expresión a la dialéctica materialista, resulta una propuesta cuya verdad depende de que quienes la asuman hagan todo lo necesario para darle viabilidad. Es decir, maestras y maestros, como ustedes ven, la historia no avanza solita hacia la revolución socialista. Es necesaria la acción del ideólogo, convencer al proletariado de su misión histórica para que haga la revolución. Entonces la lógica no es inmanente, la historia no avanza por sí misma hacia la libertad, sino que se necesita que alguien motive, oriente y conduzca la revolución, que es el papel que desempeñó Lenin en la URSS. Por eso decimos que lo que en Hegel es comprensible, porque el espíritu absoluto, desde el principio, aunque está enajenado en la naturaleza, tiende a la libertad, en Marx no se entiende. La dialéctica idealista es coherente, la dialéctica materialista no lo es. Esto hablando en estricta lógica. Por eso es que cuando Marx propone el fin de esto que él llama la prehistoria de la humanidad, para que dé inicio la verdadera historia, lo que está haciendo es secularizar, es decir, pensar en términos seculares la gran tesis cristiana del fin de los tiempos. Esta visión escatológica que encontramos en Agustín de la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Así como en el cristianismo vamos hacia un fin de los tiempos, en el marxismo vamos hacia un fin de los tiempos, pero que se realiza dentro de la historia. El paraíso será conquistado dentro de la historia misma, no en el más allá. Ahora bien, en lo concerniente al sujeto histórico de la revolución, o sea, el proletariado, este de hecho se fue esfumando conforme el desarrollo tecnológico y la elevación de los salarios permitieron a la clase trabajadora mejorar su nivel de vida. Ya no estaban alentados por la desesperación para hacer la revolución, como se pensaba al inicio. El obrero no tiene nada que perder sino sus cadenas. Al mejorar su situación, sí tenían mucho que perder y ya no podían ellos representar este sujeto de la revolución tal como lo había concebido Marx. El capitalismo, en este caso, demostró la capacidad, si no de superar sus contradicciones, lo cual naturalmente no puede conseguir, sí de aminorar los efectos negativos de las mismas. Puede decirse que en la actualidad, y eso ustedes lo ven
en los reclamos de los grupos, de las ONGs, el malestar que afecta a la sociedad de consumo se anida en otras áreas, como el deterioro del ambiente, la fragilidad de los derechos humanos, la intolerancia y la falta de capacidad para combatir las diferentes formas de exclusión que obstaculizan el avance de la sociedad democrática. Y yo pondría como algo fundamental la falta de sentido de la existencia, que no depende de la abundancia de satisfactores, sino de tener una causa por la cual vivir, y en su caso, por la cual morir. En lo concerniente a la revolución proletaria, como condición de la libertad, la ausencia del sujeto histórico destinado a ese papel dejó un vacío para el cual no hay candidatos idóneos. ¿Quién tomaría este papel de sujeto de la revolución? ¿Los jóvenes? Los jóvenes pueden encabezar movimientos contestatarios, como el del 68, pero su liderazgo, por razones evidentes, es temporal y fragmentario. Carecen de la capacidad para organizarse para el mediano y largo plazos, y también para formular un programa político integral. Queda únicamente el pueblo como tal, con el poder suficiente para poner fin a la opresión, como se ve en la batalla de Argel, que cuando el pueblo se queda sin liderazgo, el pueblo mismo sale a las calles y expulsa a los franceses. Entonces nuevamente se nos presenta la disyuntiva de si la violencia es el único camino del pueblo para reivindicar sus derechos esenciales, o existe la alternativa ya apuntada con anterioridad de la resistencia pasiva para obtener el mismo resultado. Además de la dictadura y la situación colonial, también debe incluirse el problema de los pueblos que forman parte de estados nacionales, pero no comparten derechos básicos de la identidad general, como la lengua, la etnia, la religión, o todos estos a la vez. Ustedes recuerden, entre otros muchos, el caso de España. España está configurada por diversas regiones y no ha logrado resolver este problema de los diferentes pueblos con sus lenguas y sus propias convicciones, costumbres, modos de vida. La prensa constantemente nos informa de estos conflictos en diversas partes del planeta. Entonces, ¿cuál es la fórmula más adecuada en estos casos para solucionar los conflictos? Los problemas son, sin duda, altamente complejos y diferentes. No obstante, si algo puede decirse en el nivel más general de la abstracción, es la necesidad de privilegiar el diálogo para alcanzar los acuerdos indispensables. En esa línea dialógica, la llamaríamos, está la doctrina de Habermas, que ustedes conocen. Y ahí vemos las posibilidades que tiene el diálogo
es decir, la capacidad racional que alberga el lenguaje para que los seres humanos se pongan de acuerdo, pero también están de manifiesto las limitaciones. Por eso yo, para los casos extremos, pongo atención en esta opción que es la resistencia pasiva. Cuando el diálogo queda descartado por inoperante a causa de la cerrazón de quien o quienes detentan el poder, entonces es la oportunidad de la resistencia pasiva. Sin duda, la experiencia más aleccionadora es la de la India y la forma en la cual alcanzó la independencia bajo la guía del Mahatma Gandhi. Gandhi logró lo que parecía casi imposible con un arma política de dudosa credibilidad para encarar a la potencia colonial más poderosa de la época. Sin embargo, la resistencia pasiva probó su eficacia y sentó un precedente de indudable valor histórico. Con ella, Gandhi neutralizó el poder de la violencia y la superioridad tecnológica. La no acción como una forma de acción que nos recuerda las enseñanzas de la espiritualidad hindú impidió a los ingleses contar con la colaboración indispensable para mantener funcionando la administración colonial y, lo más importante, los privó de la razón moral para justificar el uso de la fuerza. La India de Gandhi dijo no a la dominación colonial en un nivel en que la negación a la obediencia era pasiva y no activa. Opuso el inmenso poder de la inercia al impulso agresivo que fatalmente quedó neutralizado. Según mi apreciación personal, la victoria de Gandhi demostró la verdadera alternativa en la situación colonial para resolver positivamente el conflicto entre opresores y oprimidos. Otros, después de él, han validado la eficacia del método y de esta manera han dejado sin base la idea de que la respuesta ineludible a la violencia del opresor ha de ser la violencia del oprimido, según sostiene, por ejemplo, Jean-Paul Sartre en su famoso prólogo a la obra Los condenados de la tierra de Frantz Fanon. La objeción de verdadero peso contra el método de Gandhi, pienso yo, es la presencia del carisma que ha de poseer el líder para conseguir de los fieles y simpatizantes de su causa el control del impulso agresivo connatural a la lucha. Es obvio que tal atributo carismático es un don que muy pocos poseen. Esta sería el gran inconveniente de la resistencia pasiva. Encontrar líderes con la vocación, con la personalidad carismática, capaces de dirigir un movimiento de esta naturaleza, evitando la violencia entre sus propios seguidores, como logró hacerlo con muchas dificultades el Mahatma Gandhi. Me gustaría resumir en algunas conclusiones
mis comentarios al conflicto realizados con premura y sin duda incompletos. Ante todo, deseo insistir en la importancia de identificar los conflictos sociales y ser capaces de advertir en ellos la oportunidad de resolver situaciones que a la larga, si no se atienden, se hacen más difíciles e incluso explosivas. Los conflictos son señales de un malestar social y como tales deben ser identificados, lo mismo que hace el médico con los síntomas del enfermo. Esta enseñanza de la teoría del conflicto es valiosa y debe considerarse un arma de la democracia y desde luego aplicable en las escuelas. En la actualidad, un buen número de países poseen normas avanzadas en materia de defensa y cuidado del medio ambiente. Este logro fue posible gracias a la oposición de los ecologistas a las políticas de gobierno demasiado laxas aplicables a las empresas contaminantes. Los avances en el cuidado del planeta son una lección digna de considerarse acerca del papel que puede desempeñar el conflicto cuando es planteado en términos racionales por determinados actores sociales y es recibido por el poder público en los mismos términos. Esto implica naturalmente la existencia de un tipo de régimen político favorable a la crítica, la discusión y el acuerdo entre los actores involucrados. De aquí la necesidad de avanzar hacia la construcción de la democracia participativa con la riqueza de connotaciones que el calificativo sugiere. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias, maestros.